¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar este proceso formativo que para nosotros es toda una cuestión nueva, porque imagínense que si bien algunos ya habíamos empezado a trabajar con clases virtuales, bueno, no muchos estaban en esta situación, así que los recibo con mucha expectativa al respecto de cómo van a ustedes ir transcurriendo a lo largo de esta materia, que es muy interesante, y por otro lado, vamos a evaluar de qué manera lo virtual efectivamente tiene algún efecto y sirve para la enseñanza universitaria. Bueno, el módulo de inicio tiene que ver con la introducción a la psiquiatría y, sin lugar a duda, de lo primero que tenemos que hablar es del cerebro, ¿no? Para poder hablar, para poder entender nuestras conductas, tenemos que aprender de la fisiología fundamentalmente del cerebro, que ha sido el boom de estos últimos años, ¿no? El conocimiento de la fisiología del cerebro, que es lo que nos ha permitido a nosotros cambiar un montón de perspectivas, paradigmas, que bueno, hacen que miremos a la salud mental, a la psiquiatría desde otra perspectiva. El cerebro, como lo indica su raíz la indoeuropea, proviene de lo que se lleva en la cabeza, ¿no es cierto? Es el órgano mayor del sistema nervioso y de allí se hace de alguna manera el control de todo lo que es el organismo. Es responsable, por supuesto, de la complejidad del pensamiento, de la memoria, de las emociones y del lenguaje, ¿no es cierto? Esta complejidad se sintetiza, y esto está estudiado hoy casualmente por las neurociencias, no en sí mismo en la neurona, sino en la complejidad de las relaciones que esta célula establece con otras, ¿no es cierto? Esa complejidad que se llama redes es la que nos permite a nosotros finalmente construir de alguna manera conductas, ¿no es cierto? Bueno, quizás uno podría situar el inicio de todo esto cuando Arvid Carlsson descubre el primer neurotransmisor, ¿no es cierto? Descubre a la dopamina como neurotransmisor y el uso de la clorpromacina, que es un medicamento, como bloqueador de los receptores de la dopamina y lo que eso generaba. Bueno, uno podría situar aquí el inicio de todo lo que son las neurociencias, ¿no es cierto? Porque con el conocimiento de los neurotransmisores y la fisiología del sistema nervioso central, nosotros avanzamos muchísimo en el conocimiento de las neurociencias. Fíjense que ustedes que ya han transcurrido por anatomía, por fisiología, por las distintas materias básicas de la medicina, ¿no es cierto? Uno entiende de alguna manera por qué hemos dividido tanto al organismo para poderlo entender. Pero si nos volvemos al origen de la historia, yo me acuerdo de un profesor nuestro que sabía decir que como la vida se originó en el mar, cuando las células se empezaron a hacer más complejas y empezaron a generar órganos y organismos y luego individuos, ¿no es cierto? Tuvo que recrear un mar interior para poder volver a tener esa conexión, digamos, en donde liberaba y tomaba los nutrientes que necesitaba del mar, y así es como se crea el sistema circulatorio. Bueno, uno sabe hoy que nosotros tenemos fundamentalmente dos sistemas que están conectados y que hacen o que son quizás el modo de conexión que nosotros tenemos con la realidad. Estos dos sistemas son el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Uno es de respuesta rápida, que es el sistema nervioso central, o sea, frente a un estímulo nosotros reaccionamos rápidamente. Y otro es de respuesta más lenta, que es el sistema endocrino. Frente a ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, se activan nuestros sistemas de liberación de hormonas y estas hormonas tienen un efecto más lento que el sistema nervioso. A pesar de conocer toda esta integralidad, existieron un sinnúmero de autores que nos fueron llevando a esta dicotomía, ¿no? A esta división del organismo para poderlo entender quizás de alguna manera, pero que quedó muy grabado. Digo, hoy, por ejemplo,
cuando uno piensa en la integración del ser humano, no puede dejar de observar la importancia que tiene el modo en que nosotros interpretamos la realidad con el sistema, digamos, de funcionamiento orgánico nuestro. O sea, si nuestro modo de interpretar de la realidad está muy relacionado con el despertar de ciertas emocionalidades, por ejemplo, si lo nuestro está muy basado en el temor, en el miedo, naturalmente vamos a tener un sistema de alerta permanente con todas las sustancias químicas habidas y por haber que tengan que ver que cuando se mantienen en el tiempo naturalmente lesionan el cuerpo, ¿no? Esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Fíjense que hoy nosotros tenemos un montón de cambios de paradigmas, ¿no? Estamos yendo más hacia la integración, pensamos más en la cooperación, ya no tiene tanta importancia la neurona, sino sus circuitos, sus redes, la importancia de las relaciones humanas en el bienestar más que la salud individual. Bueno, todo esto ha hecho cambios que en la medicina impactan enormemente, porque fíjense que el gran paradigma médico que quizás signó y sigue signando la práctica médica tiene que ver con sacar lo malo. Y sin embargo, hoy la mayoría de las investigaciones y de las intervenciones están llevándonos a que el propio cuerpo resuelva lo malo. Entonces esto cambia la perspectiva, cambia los paradigmas, cambia el modo de ejercicio de la medicina. Y las especialidades que tienen que ver con el sistema nervioso central empiezan a tener una preponderancia de alguna manera, porque quizás allí, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema endocrino, está el secreto para resolver gran parte de las enfermedades que hoy nos azotan, incluido el propio coronavirus. De hecho, si nosotros tenemos un buen sistema inmunológico, que el sistema inmunológico tiene enormes interrelaciones con el sistema nervioso central y con el sistema endocrino. De hecho, si nosotros no estamos bien, por ejemplo, está demostrado que frente a ciertas patologías como la depresión, el sistema inmunológico está más bajo. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces, la función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos, de tal manera de generar comportamientos que nos permiten sobrevivir, ¿no es cierto? En base a esto, nosotros observamos, suponemos, interpretamos y aprendemos para seleccionar las conductas menos costosas para la vida. El cerebro controla el comportamiento centralmente desde ese esquema básico de percepción, o sea, lo que nosotros percibimos de la realidad, le damos una interpretación y a esa interpretación construye una idea, ¿no es cierto?, que nos desencadena en una emoción y por lo tanto termina en una conducta. Ejemplo, si yo percibo en el exterior, por ejemplo, una persona, percibo una persona que se mueve frente de mi casa, interpreto que puede ser un ladrón. Esa interpretación hace que en mi pensamiento, ¿no es cierto?, interprete y construya esta idea de que esa persona puede ser un ladrón, desencadena la emoción temor, y la emoción temor, ¿no es cierto?, de alguna manera, junto con el pensamiento de que esta persona es un ladrón, construye una conducta que hace que yo, por ejemplo, termine hablando por teléfono a la policía, para que venga y me proteja de eso que yo pienso que es un ladrón. De esta manera el cerebro funciona, ¿no? Y obviamente controla todo el sistema, ¿no es cierto? Vuelvo a decirle, desde el sistema del nervioso central como el sistema endocrino termina controlando, ¿no es cierto?, a todo el sistema orgánico. ¿Qué nos han enseñado las neurociencias? Fundamentalmente sobre un esquema basado en lo que pensamos con lo que sentimos y la conducta o la actuación. Que esto fue una gran discusión durante mucho tiempo, que estaba primero. Bueno, ahora se sabe en milisegundos, ¿no es cierto?, que lo primero está el pensamiento y luego la emoción. O sea, lo que yo pienso me genera un circuito emocional y ese pensamiento con ese circuito emocional me genera una conducta. Reitero con ejemplos, o sea, si yo pienso que estoy frente a un peligro, naturalmente desencadeno una emoción que sería miedo y ambos generan una conducta que va a ser o de defensa o de cuidado o de protección, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con eso.
Estos avances, ¿no es cierto?, de las neurociencias nos han permitido estudiar con mayor detenimiento todo lo que es el sistema límbico, que es donde se genera, donde se construyen las emociones, y nos permiten experimentarlas, y también a través de la corteza prefrontal y de lo que queda en nuestra memoria, nos da investidura afectiva, o sea, le da sentido al estímulo externo, ¿no? Hay estímulos externos, por ejemplo, figuras paternas, los abuelos, hechos, circunstancias que construyen, ¿no es cierto?, un sistema de memoria que luego, frente a la repetición de esto, nosotros tenemos determinadas conductas, ¿no? Y como les decía, hay una íntima relación entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino en el sistema inmunológico, ¿no? Que de tal manera de que nuestro sistema inmunológico está fuerte en función de cómo estamos nosotros, tanto a nivel del sistema nervioso central como del sistema endocrino. Y la personalidad pasa a ser parecido al sistema o tiene las mismas condiciones que el sistema inmunológico. O sea, si yo tengo una personalidad adecuada, adaptada, que me permite flexibilidad, que me permite no tener pensamientos rígidos, organizarme frente a determinadas circunstancias, naturalmente soy o voy a ser una persona que va a estar en mejores condiciones para afrontar situaciones difíciles. Si mi personalidad es vulnerable, débil, porque tengo una autoestima disminuida o porque tengo alguna falla en la construcción de la misma, naturalmente mi sistema va a funcionar como sistema inmunológico, va a ser vulnerable, por lo tanto va a posibilitar la aparición de muchas patologías que si yo tuviera una personalidad fuerte no va a ocurrir. Este sistema, como yo les decía, ¿no es cierto?, de ideas, pensamientos, emociones, interpretaciones, construye conducta y también construye creencia, y esto de alguna manera también nos permite relativizar nuestras propias verdades. Si nosotros somos conscientes, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo les había dado al inicio, si yo llamo a la policía, viene y descubre que no era un ladrón, bueno, esa idea, esa percepción se diluye. Pero si descubre que es un ladrón, yo construyo una creencia, que es toda persona que esté al frente de mi casa caminando va a ser un ladrón. Esa creencia queda registrada en mi cerebro y frente a la reaparición de circunstancias similares voy a tener el mismo tipo de conducta. Es como que es un aprendizaje la creencia. Pero también es cierto que es una verdad relativa, porque es una verdad construida a partir de mi experiencia vital. Para mí es la verdad, pero no necesariamente es la verdad para todos, porque depende de cada uno cómo, digamos, sobrevivimos y vivimos a cada una de estas experiencias que tenemos, ¿no es cierto? Bien, cerrando la idea de este primer seminario introductorio, entonces, tenemos que tener en cuenta que existe una interrelación entre lo que es el sistema nervioso con la personalidad, la mente, emociones, con el sistema endocrino y el sistema inmune, que hace que nuestra especialidad hoy sea muy necesaria. Podemos decir entonces que existe un mayor conocimiento funcional del cerebro y de los neurotransmisores, hay aumento de tecnología y precisión de diagnóstico, mayor progreso psicofarmacológico, con una serie de elementos que tienen que ver con demografía, pero que impactan en las conductas, como la expectativa, el aumento de la expectativa de vida, la superpoblación, la desigualdad, y el tema de la transición epidemiológica que demuestra que hoy nos enfermamos más de problemas que tienen que ver con nuestra salud mental que con la salud en general. Y de hecho esto hace que para la Organización Mundial de la Salud los problemas de la salud pública hoy sean los problemas de la salud mental. En este sentido, entender a la psiquiatría desde una perspectiva de relaciones, porque nosotros, nuestra primera manera de comprender a nuestra especialidad fue a partir de Henri Ey, que es un gran psiquiatra psicodinamista, que nos dijo que el efecto de las patologías psiquiátricas se observaba en la relación del sujeto con los otros. Por eso decimos que la psiquiatría es una patología de la vida de relación. Por supuesto que hay un perfil, de hecho el perfil para la Argentina es que el psiquiatra es un médico que se ha especializado en el estudio de la conducta humana y en el tratamiento de los trastornos mentales, ¿no es cierto?,
por supuesto que dice también lo que debe utilizar y qué es lo que significa en definitiva para la Argentina. Y en el caso particular de nuestra carrera de medicina, decimos que el objetivo es formar médicos capacitados para resolver los problemas concernientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y aquí es donde nosotros decimos que es fundamental crear un médico práctico, conocedor de la patología prevalente, imbuido de una práctica humanizada, donde la psiquiatría va a dar mucho en este sentido, con una formación integral y capaz de perfeccionarse continuamente. Este perfil está definido, de hecho, en nuestra facultad, ustedes lo pueden ver en la página web, ¿no es cierto? Y cuando lo vean, yo les pido que ustedes lo lean con detenimiento, ¿no es cierto? Y que luego que lo lean, busquen qué es lo que nuestra especialidad les puede aportar a ese perfil, ¿no es cierto? Para que nos ayuden a nosotros también a pensar, ¿no es cierto? Nosotros creemos que tiene mucho que ver con habilidades y destrezas que nosotros les podemos enseñar, como por ejemplo el seminario que les voy a dar a continuación, que es sobre entrevista y evaluación de las funciones psíquicas. Ustedes ahí tienen una habilidad que nosotros tenemos, que la podemos transmitir, ¿no es cierto? Y por supuesto también relacionado con el autoaprendizaje y la formación continua, ¿no es cierto? En este sentido, nuestro programa de formación está basado en teóricos fundamentalmente orientados desde el perfil epidemiológico local, nacional y regional. Por supuesto, no tenemos posibilidad de darle prácticas ahora, pero sí vamos a tratar de trabajar sobre testimonios de pacientes con el objetivo final de evaluar la adquisición de conocimiento, competencia, desempeño y acción de ustedes, ¿no es cierto? El equipo docente está integrado por estos docentes, yo que soy el profesor encargado de la unidad, Leandro Dionisio, Mónica Bella, Darío Gijena Parker, Silvia Román, Gustavo Banquio, Ezequiel Barabal y Mariela Roldán, que a todos lo van a ver en los teóricos, lo mismo que nuestros profesionales adscriptos, que son Gustavo Álvarez Anderson, Silvia Cáceres, Luciana Arguello Caros, Cristian Carreras, Rocío Contreras Roque, Horacio López, Andrea Soria, Florencia Vilches y Alejandro Wellington. Los ayudantes alumnos, la más antigua es Luz Molde y este año tenemos dos más que todavía no los tengo registrados, apenas empiece el ciclo ya se los voy a presentar. Bueno, termino esta introducción con este video y les doy la cordial bienvenida a nuestra unidad de psiquiatría.